Hola, buenos días. Es un gusto estar acá. Hemos estado aquí por varios días ya en Washington y estamos muy asombrados de todo el interés que ha despertado nuestra región y particularmente Honduras. Ojalá, y comentábamos nosotros, sería muy interesante que se mantuviera esa tensión sobre nuestros países y en esta mañana quisiéramos compartir con ustedes un poco sobre el contexto de Honduras. Sabemos que el abordaje de la crisis que enfrentamos en el país depende en gran medida de la visión que se tenga de lo que está pasando en nuestro país. Como Eric decía, nosotros somos parte de la Alianza por la Paz y la Justicia. Es una coalición de organizaciones, más de 100 organizaciones de la sociedad civil, que decidimos hace ya 3 años, a partir del asesinato del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se comprueba, se verifica lo que ya sospechábamos nosotros desde hace muchos años, que la Policía Nacional estaba vinculado en acciones de crimen organizado, corrupción, y es a partir de ese momento donde decidimos como sociedad asumir una responsabilidad más activa para procurar hacer incidencia política, pero también monitoreo a los procesos de reforma y seguridad pública. Cuando hablamos de migración y todo lo que pasa, lo alcé ya. Ok, creo que lo tengo por acá. Pensé que lo había grabado. Cuando hablamos del tema, el tema de migración y todo lo que está pasando, obviamente tenemos que ver una mirada a lo que pasa en Honduras. Muchos saben, y ha sido muy discutido en los últimos años, Honduras mantiene la tasa de homicidio más alta. Ahora sí, gracias. La tasa de homicidio más alta en el mundo. Ustedes pueden ver una gráfica. Esa es la tendencia que hemos venido teniendo de los últimos años. 2012 llegamos a la tasa más alta, 86.5. Naciones Unidas dice 90.2. Y bueno, en el último año hubo un pequeño descenso en esa tasa. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué es lo que está pasando en Honduras? El 20% de los hondureños en los últimos años o el último año fueron víctimas de un acto delincuencial. El 59% de los actos delincuenciales fueron robos a mano con el uso de armas. En Honduras tenemos una ley donde cada ciudadano tiene por ley el derecho de tener 5 armas, cada ciudadano. Esa es la ley que tenemos en Honduras. Somos 8.5 millones de habitantes, entonces ustedes pueden hacer ahí una proporción. Recién ahora, después de muchos años de esfuerzo y de lucha, estamos en el Congreso Nacional discutiendo y ojalá en los próximos días, a partir de toda esta crisis, se pueda entonces reformar la ley de armas. 28% de los hondureños han limitado sus lugares de compra a causa de la violencia. 19.5 hondureños son víctimas de la violencia cada día. 8.4 mujeres denuncian violencia doméstica. La violencia intrafamiliar, la violencia en los barrios es muy, muy frecuente. Somos el país, tristemente, somos el país donde el ejercicio del periodismo es de los más peligrosos en el mundo. Solo en el 2012 tuvimos 9 periodistas asesinados. El día de antier asesinaron un periodista. El día de ayer secuestraron un periodista que está secuestrado, hasta hoy no ha aparecido. 42 líderes religiosos de la Iglesia Católica y Evangélica fueron asesinados. En el último mes hemos tenido asesinatos dentro de las iglesias, que hasta ahora eran los lugares más seguros, eran como los refugios donde la gente llegaba. 84 taxistas, y qué decir
de las extorsiones que son muy frecuentes y muy comunes en los vehículos. La extorsión es un tema muy frecuente en el país y obviamente todo esto tiene un costo muy alto para la economía de nuestro país. Honduras, el costo de la violencia en Honduras es del 10.54% de nuestro Producto Interno Bruto cada año, de los más altos, por no decir el más alto en el mundo, según datos de el Banco Mundial y estudios del Banco Mundial. Eso pues ustedes lo saben, vamos a pasar muy rápido. 87% de los vuelos ilegales de la droga pasa y aterriza en Honduras. Eso lo dicen estudios del Departamento de Estado. 85% de esa droga en un gran porcentaje se queda o pasa por Honduras, y todo la cantidad de recursos que moviliza el tráfico de drogas y todo el poder económico que moviliza esto ha permitido, a la par de tener una institucionalidad y un sistema muy débil, secuestrar varios de nuestros sistemas de seguridad y justicia. Otro de los grandes problemas que tenemos en el país es la impunidad. Estudios recientes que nosotros hemos hecho revelan que apenas el 8.7% de los homicidios en Honduras son investigados. Pero solo el 4% de los homicidios llegaron a juicio. Y solo el 3% resultan en una sentencia condenatoria. Entonces, dicho de otra forma, en Honduras, si alguien comete un homicidio, las posibilidades de que sea castigado por la ley es casi nula. Lamentablemente es uno de los grandes desafíos que demuestra el sistema. En los últimos años han habido esfuerzos de la cooperación internacional, han habido muchos estudios, recibimos en el país cada día delegaciones de todos lados en los últimos 3 años, de Estados Unidos, Europa, sociedad civil, comisiones para revisar el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia. Lamentablemente, el problema persiste. Esa es una gráfica y por sí solo se explica desde el número de homicidios hasta los casos que llegan a juicio oral y público. Ese es un estudio que nos llevó 3 años realizarlo en una zona particular, con el acompañamiento, con la participación de todos los operadores de justicia. Entonces confirma que lamentablemente la impunidad en el país es uno de los grandes problemas. ¿Cuáles son las causas de todo esto? Bueno, una de las cosas que no podemos obviar y somos insistentes en decir es la corrupción, y más cuando estamos hablando de una crisis que alguien nos decía aquí, cuando hablamos de movilizar en Estados Unidos se está refiriendo a recursos, se está refiriendo a dinero, y nosotros decimos sí es importante, sí se requieren recursos, sí somos un país con problemas económicos, pero también tenemos que observar algunas estrategias de transparencia, de participación, de rendición de cuentas. El Observatorio de la Violencia reportó 149 casos de asesinatos entre el 2011 y 2012 cometidos por al menos un policía. Esos casos hoy siguen estando en la impunidad. Más del 70% de la población no tiene confianza en la Policía Nacional. Tenemos, lamentablemente, fiscales con cientos de casos que pueden ser muy buenos, pueden tener mucha voluntad, pero obviamente un fiscal atendiendo 150, 200 casos versus algunos que por otras razones no llevan casos. Quisiera... ¿Puedo interrumpir? I'm sorry, we need to change the channel on your translation equipment to channel 15. There was a problem. Solo eso. Ok, gracias. A pesar de eso, tenemos, y no sé si estaba hablando muy rápido también. A pesar de eso,
tenemos en Honduras la tasa, tenemos la tasa de policías más bajas en la región. Ustedes pueden ver la tasa de policías per cápita. O sea, venimos 4 años hablando que hay una crisis, venimos diciendo que hay un problema de corrupción, venimos diciendo, pero todavía esos son los datos. Si lo comparamos eso con el número de policías por homicidio, todavía es mucho más dramático. Entonces, hay evidencia, por lo menos, de dónde se podría orientar parte del trabajo, pero también tenemos falta de personal, lamentablemente, cerca de 13,000 policías. Sin embargo, en la gestión del actual ministro de Seguridad, en su primer informe reveló que habían 4,000 policías que no los encontraba. O sea, que estaban, pero que no los encontraba. O sea, nosotros decíamos como los policías fantasmas. Se trató de corregir eso, pero todavía no hay claridad de si efectivamente, o sea, no sabemos de manera así clara cuántos policías tenemos. A veces se dice 12,000, otras veces 11, otras veces 13,000, pero más o menos. Y lo digo así porque tristemente aún hay funcionarios que lo plantean de esa forma también, y ese es un grave problema. Tenemos comunidades donde tenemos tasas de homicidios de 343% 300 por cada 100,000. 343 por cada 100,000. Y en esas comunidades tenemos 3 policías de investigación y una motocicleta. Hay falta de capacitación, falta de equipo adecuado. San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo. O sea, como hondureño me da mucha vergüenza tenerlo que decir, que fue la ciudad industrial del país, pero hoy es una ciudad que lamentablemente no tiene la logística. Y nuestros policías, y digo nuestros porque hay muchos de ellos que se identifican y que luchan y que quieren hacer las cosas de manera correcta y adecuada, pero que lamentablemente el sistema tampoco ha sido capaz de brindarle toda la asistencia necesaria para hacerla. Un sistema débil que tenemos, o sea, hay mucha fragilidad en nuestros sistemas, 6.4 fiscales por cada 100, eso es la realidad. Si ustedes pueden compararlo en la gráfica, es lo más bajo en toda la región. Pero qué decir de los jueces también, que es otro de los problemas. Un sistema débil. Ante todo este problema de la policía, la respuesta de nuestro gobierno fue la militarización de la seguridad pública, una participación muy activa, cada vez más fuerte de las Fuerzas Armadas en este tema. Las autoridades, la pregunta iba bien, no saben qué hacer, o sea, ¿qué es lo que pasa? Ya decía antes, hemos tenido muchos expertos, tenemos un informe, bueno, recientemente la OEA, esperamos que esta semana esté entregando un informe de los que hizo, pero llegó la Policía de Chile, el Departamento de Estado hizo informes, Colombia hizo informes, llegaron los brasileños, nosotros hicimos informes, o sea, hay muchos diagnósticos que se vienen realizando de los últimos 3 años de la situación en el país. O sea, que está diagnosticado. Hay recetas de todo tipo. Algunos dicen que debe de haber un sistema de policía de una forma, otros dicen, pero la cuestión es que ha habido una tensión sobre el problema. Hay recursos y de repente a nuestro gobierno quizás no les gusta que se plantee esto. Porque normalmente en medio de una crisis los argumentos es que no hay dinero. En Honduras, nosotros los hondureños estamos aportando $500 millones cada año de nuestros recursos en materia de seguridad. Ese es el presupuesto. Y se crea una tasa de seguridad, que Omar va a hablar un poco más adelante de eso, donde el 85% de ese dinero lo aportan los pobres, la gente común y corriente. Pero aparte de eso, también tenemos dinero de la cooperación. O sea, tenemos dinero de Estados Unidos, tenemos préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos préstamos con el Banco Mundial,
tenemos 40 millones de dólares de la Unión Europea, tenemos los alemanes, o sea, este problema ha despertado el interés y eso es positivo, está bien, pero insistimos y creemos que se debe trabajar un poco más en la efectividad de toda esa ayuda. Algunas soluciones que nosotros planteamos a esta crisis, uno era la depuración, o sea, sacar los malos policías. Hace 3 años nosotros planteamos la necesidad de establecer un mecanismo de certificación internacional para la depuración de la policía. Lamentablemente no nos escucharon. Lamentablemente la cooperación tampoco prestó atención a ese clamor que desde la sociedad civil se decía. A 3 años de que se inició el proceso de depuración, el pueblo hondureño todavía es evidente que todavía tenemos dentro de las filas de la policía algunos altos mandos policiales vinculados con casos horrendos de crimen en el país. Y no hay confianza y hemos hecho estudios sobre esto, un estudio reciente sobre un decreto particular que se hizo, demostró que de 300 policías que se sometieron a pruebas, apenas 28 fueron sacados de la institución. 300 que no aprobaron las pruebas, 28 fueron sacados de la institución. Y ya estamos con el tiempo. Otro de los temas que para nosotros es importante es fortalecer la institucionalidad. Tenemos que brindar un fortalecimiento de la institucionalidad. Y el otro tema muy importante es la transparencia. En el inicio de este gobierno han habido algunos esfuerzos, ha habido discurso. Particularmente este gobierno firmamos un convenio con el presidente de la República que estamos construyendo más bien una carta de intenciones para observar más transparencia en toda la administración gubernamental. Lamentablemente todavía no se logra concretar eso. Entonces, esto como una mirada de contexto para que ustedes vean qué es lo que está pasando en el país y cómo conectamos todo eso con esa cantidad de niños y jóvenes que se han incrementado en los últimos meses. Pero, y con esto cierro, que hace 4 semanas ni nuestros presidentes, o sea, digo nuestros refiriéndome a los del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, pero nuestro presidente no era tema de discusión en el país. Había un enfoque de la inmigración de otra perspectiva. La migración que sostiene en gran parte la economía de nuestros países y era una mirada muy en términos económicos, pero a partir de esto obviamente toma por sorpresa y hay una mirada diferente de lo que está pasando en Honduras. Gracias. Muchas gracias, Carlos.